Estábamos acompañando a mujeres que han sido víctimas del conflicto armado en el país. Investigamos y se sentía esa lejanía de la justicia. Allí para ellas este tipo de aproximación no tenía mucho sentido. Se sentía que no estaban inmersas en mecanismos legales a los que pudieran acceder. Son personas que han tenido muchos problemas, conflictos en su vida, han sido muy vulneradas y ellas sienten que ni el gobierno ni en la justicia hay una respuesta cercana. Sienten que no pueden apoyarse y que nunca les van a responder. En Colombia, el 42,5% de la población vive en condiciones de pobreza. Casi un cuarto de los jóvenes del país no pueden ejercer su derecho a la educación o el trabajo. Y esta cifra aumenta el 31,3% en el caso de las mujeres. Antes que acabara junio del 2021, ya se habían registrado 43 masacres. Y desde que se firmó el Acuerdo de Paz en 2016, más de 1.160 líderes sociales han sido asesinados. Además, cada 2 minutos y medio alguien presenta una tutela para reclamar su derecho a la salud. Todo esto nos lleva a pensar en la percepción que tienen las personas sobre el sistema judicial colombiano, con una desaprobación del 80%. La justicia debe llegarle a la gente sin importar su nivel socioeconómico, su nivel cultural. Las barreras en el acceso a la justicia generan una importantísima inequidad social. No hay una justicia, creo que la justicia se debe entender en contexto. Es muy fácil decir que es injusto. De otra forma, digamos que pensar que es justo pues requiere como de una capacidad superior de entender las cosas. Y la idea de justicia, que es aquello que define las posibilidades de civilidad de una comunidad. No hay comunidad que, digamos, no pueda vivir en civilidad si definitivamente no tiene unos acuerdos mediados desde la justicia. Incluso la justicia tiene que estar pensada para los más vulnerables, sobre todo en un país tan desigual como Colombia. Estamos muy acostumbrados a pensar que justicia es igual a cárcel, dado que es un sistema social, que hay unas realidades que hay que tener en cuenta, quién se ve afectado, cómo se ve afectado, que a veces la cárcel no es la solución. Todos los días se accede a la justicia de alguna manera. La gente cree que se accede a la justicia solo cuando ven las películas que uno está en una audiencia con un juez y el juez está en una toga. Que a veces tenemos que entender es más bien cómo reconstruimos esos vínculos, cómo aliviamos el daño, más que necesariamente una cárcel, una pena. Posicionarnos desde la perspectiva del ciudadano. Darle herramientas para que él pueda interactuar con todo lo que está pasando y que no se vuelva un personaje pasivo en esta interacción. ¿Sí? Si no tuviéramos ciudadanos, pues el sistema de justicia no tendría a quien proteger. Pero yo creo que los ciudadanos todos los días accedemos a la justicia, desde cosas tan cotidianas como servicios educativos, servicios públicos, problemas de acceso a oportunidades o de empleo por discriminación por cualquier tipo de razón. Y el acceso a la justicia es un instrumento para que lo haga y es un servicio público que se debe garantizar para que la gente pueda resolver sus problemas y sus conflictos por las buenas. Volviendo al tema de imaginarios y volviendo al tema cultural, creo que nosotros, precisamente por hábito, por algo que nos arrastramos quizás desde el siglo XIX y desde el siglo XX, tenemos una idea de que la justicia debe ser solo punitiva y solo sancionatoria. Hoy sabemos que la justicia no debe entenderse únicamente desde una aproximación de castigo, sanción o cárcel. Esta definición ha cambiado con el tiempo. Hoy en día hace referencia a todos los modos pactados en consenso
donde los diferentes tratados sociales permiten unir diferencias, oportunidades, visiones e ideologías alrededor de lo que consideramos justo, de acuerdo a nuestra historia y contexto social, con el fin de acercarnos a una convivencia pacífica. Esa es una definición transformadora de la justicia. La justicia no es únicamente lo punitivo. La justicia debe ser vista desde una perspectiva interdisciplinar, donde lo social, lo sociológico, lo antropológico, lo democrático se vea inmerso en cómo el ciudadano comprende lo jurídico, comprende los problemas jurídicos y comprende, lo más importante, la solución a esos problemas jurídicos. Si nosotros lo pensamos objetivamente, llevar a un adolescente o llevar a delincuentes menores a cárceles duras, arduas, atrofiadas, con diferentes realidades y problemáticas internas, sabemos que esto no termina bien. Sabemos que esto lo único que hace es, digamos, cada vez hacer que los ciudadanos saquen lo peor de sí mismos. En cambio, en un modelo restaurativo y reconstructivo, seguramente podríamos aplicar desde lo interdisciplinario otras formas para permitir que estas personas que cometieron errores claramente frente al tejido social puedan reinsertarse y ser partícipes de la sociedad de otra manera. En Colombia, cuando un niño, una niña, un adolescente, un menor de edad comete un delito, no va al sistema penal tradicional. Hay un sistema especial para menores y ese sistema especial lo administra el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Bueno, ¿qué hacemos o qué alternativas pensamos para los jóvenes que salen del sistema penal de responsabilidad adolescente? En el ICBF identificaron que estos jóvenes salen, pero aún así no hay unas oportunidades claras y es muy probable, hay una alta probabilidad de reincidencia. ¿Cómo evitar que los jóvenes que entran en ese sistema entren a un ciclo de violencia y de delitos del cual no van a salir? Entonces, digamos, ahí el tema de acceso a la justicia es, bueno, sí, la justicia los tiene aquí en el sistema penal, pero también cómo la justicia se hace cargo de que estos jóvenes que salen no vuelvan a entrar al sistema. Evitar que los jóvenes entraran en este ciclo de violencia creando plataformas de negocios y de emprendimientos creados por ellos mismos y que ellos mismos crearan una red de emprendimiento. Nos dimos cuenta que había una estigmatización muy grande y no había oportunidades para ellos. Entonces, digamos, el tema, por ejemplo, de Joana Bamón, que busca que el tema de la cárcel sea digamos, una plataforma para que las personas puedan prosperar y digamos, tener una vida diferente, pues a eso le apuntaba, digamos, esa propuesta. Apoyada por el bienestar familiar para poder crear oportunidades laborales y oportunidades de empleo que les permitiera salir de ese ciclo de violencia y de ese ciclo de delincuencia. Y ahí eso también es justicia, eso también es acceso a la justicia. Garantizar que las personas que por alguna razón cometieron algún error en su vida tengan una segunda oportunidad y puedan seguir adelante. Pensemos, por ejemplo, en lugares donde haya un exceso de violencia de género contra la mujer y que haya reiteración de este tipo de prácticas. Una vez logran detectar esto, por supuesto que hay que sancionar a quienes cometen violencia de género, pero debemos intervenir también a nivel educativo, a nivel de empoderamiento del tejido femenino del territorio, a otro nivel más sistémico y ayudar a facilitar en el territorio la confianza por los actores que precisamente en el territorio imparten justicia. También hemos tenido proyectos como los que trabajamos con la representante Juanita Gobertus, que tienen que ver más con la implementación de los acuerdos de paz. También uno se hace la pregunta, ¿por qué eso tiene que ver con acceso a la justicia? Durante el primer semestre de 2020 tuvimos la experiencia de trabajar conjuntamente entre la Unidad de Trabajo Legislativo en el Congreso y el Laboratorio de Diseño Legal en la Universidad de los Andes. Trabajamos con miembros de las antiguas FARC, con personas que están en su proceso de reinserción,
Con ellos trabajamos en un proyecto muy interesante para tratar de pensar en formas de acceso a la justicia local pensadas a partir de los acuerdos de paz. Bueno, tuvimos dos proyectos. Uno fue Rumbo. Rumbo es una aplicación que busca que los excombatientes tengan la, digamos, información para crear un proyecto productivo, es decir, para tener la posibilidad de crear su propio negocio y, digamos, salir adelante en términos económicos. Si como sociedad nosotros decidimos que un grupo de personas, aquellos que pertenecieron a los grupos insurgentes, deben ser solo sancionados de manera punitiva, pues no les vamos a permitir a ellos reconstruir unas vidas y hacer parte de un proyecto social compartido. En ese sentido, parte de los retos que están ligados, digamos, a los procesos de paz, tienen que ver mucho en cómo se reconstruye confianza y tejido social, precisamente a partir de una idea que no sea solo sancionatoria y punitiva. Fue muy importante porque estas personas también están buscando una segunda oportunidad y también tienen necesidades judiciales y también tienen necesidades de resolver conflictos. Hay un capítulo entero del acuerdo de paz dedicado a cómo hacer para que en las zonas más afectadas por el conflicto armado se puedan crear procesos de acceso a la justicia centrados en las necesidades de esas comunidades. Es un reto enorme que implica reeducar a las personas, prepararlas para otro tipo de vida, permitir vislumbrar un horizonte de sentido respecto a cómo construyen sus proyectos que sea diferente al que ya conocieron, y a la vez es un acto de confianza del resto de la sociedad permitir encontrarlos y a la vez apostarle a ese proyecto. Temas como la ausencia de capacidades locales de administración de justicia, los retos que enfrentan víctimas y excombatientes para poder sacar adelante un proyecto productivo en medio de inmensas dificultades, pasando por supuesto por las inmensas demoras de la implementación por parte del gobierno de la República. Y ese fue un proceso muy interesante porque uno de los retos que como laboratorio tenemos es tener un alcance en los territorios. De alguna manera en las grandes ciudades pues tenemos montada una infraestructura de justicia que mal que bien pues funciona, pero hay muchos otros sectores, muchas otras regiones en Colombia donde los sistemas de justicia no funcionan o no funcionan como deberían funcionar. Y yo creo que uno de los retos que tiene el laboratorio es llegar allá, es trabajar en ese concepto que existe sobre justicia rural. La justicia no es la justicia que se resuelve en Bogotá o en las grandes ciudades. La justicia y el acceso a la justicia también es la forma en que en los territorios, sobre todo en los territorios donde hay más desigualdad, donde el conflicto ha sido mucho más dramático, la justicia puede tratar de ofrecer nuevas maneras de resolver los conflictos. Deberíamos buscar formas restaurativas para que se puedan reintegrar a la sociedad. Y en ese sentido, esta idea de aplicar una justicia no tan punitiva, sino más restaurativa, más reconstructiva, es todo un reto no solo desde la aplicación, sino, repito, desde el cambio de nuestros imaginarios culturales. Y el otro proyecto que es EduNet, era bueno, acceso a educación superior por parte de excombatientes. ¿Qué nos dimos cuenta en la investigación? Que era imposible que los excombatientes tuvieran acceso a educación superior porque la gran mayoría no tenía educación básica primaria y secundaria. Entonces, el reto también mutó un poquito a pensar cómo en los municipios PEDET, que son estos municipios priorizados, podemos garantizar unas condiciones de educación para esas poblaciones, no solo para excombatientes, también para, pues en general, la ciudadanía, digamos, los habitantes de esas zonas. ¿Cómo cerramos esa brecha entre las grandes ciudades y las regiones? Porque pues diseñar para la ciudad está bien, pero te encuentras un ecosistema mucho más estructurado. En las regiones está todo por diseñarse. Y hay que entender cuál es el valor contextual de cada región. Para darles oportunidades de educación y evitar que las armas sean una opción para ellos, sino que ellos tengan la oportunidad de educarse y de eventualmente sí tener un acceso a la educación superior. De nuevo, no es crear un modelo que se replique infinitamente,
sino entender que hay regiones de Colombia que tienen una idiosincrasia muy distinta, pero que se puede aplicar los conceptos de justicia de una u otra manera, o entender cuáles son los conceptos de justicia que ya están aplicando y ver cómo desde el laboratorio se enriquecen esas conversaciones. Las mejores políticas públicas se hacen basadas en evidencia y que es justamente a través de esa experiencia de la academia que podemos trabajar en resolver de mejor manera problemas que hoy son fundamentales, por ejemplo, para la construcción de paz en el país. Repensar el acceso a la justicia, principalmente en zonas rurales. Que el acceso a la educación y a la salud en Colombia no sea un privilegio. Facilitar el acceso a la información y dar herramientas para que los ciudadanos, abogados y miembros del sistema ayuden a que los primeros entiendan sus derechos. Abrir más oportunidades para la segunda oportunidad que las personas desmovilizadas adquirieron por el posconflicto. O también segundas oportunidades para menores de edad que cometen delitos. Abrir el panorama a un mejor futuro. Todo esto son formas de acceder a la justicia y son las formas en las que el Laboratorio de Diseño para la Justicia busca hacerla más transparente, eficaz y tranquila. Pensar soluciones bottom-up que salgan de abajo, no imposiciones desde arriba, haciendo grandes supuestos de que las cosas van a funcionar de cierta manera, sino tal vez entender esas realidades y sacar soluciones desde abajo, desde la ciudadanía y desde quien vive la justicia. Entonces lo que queremos es hacer investigación, acción, para de esa manera influir en la política pública judicial y reducir esas brechas en el acceso a la justicia. A mí me encantaría que el laboratorio a futuro fuera una plataforma para muchos proyectos, que la gente diga, montemos un proyecto que esté relacionado con sector público, con acceso a la justicia, con temas de diseño legal y traigamos gente que pueda aportar a esta conversación. Creemos que tenemos la capacidad, la experiencia, pero sobre todo el entusiasmo y las ganas de colaborarle a la justicia en Colombia a partir de muchos proyectos para que ese plan sea una realidad, para que ese plan realmente cambie la experiencia de la gente accediendo a la justicia. Que hubiera un cambio cultural hacia la mirada que tenemos los colombianos normalmente frente a todo lo que se refiere a justicias, temas ligados a la ley y temas ligados a nuestra relación con todo el aparato que permite construir estas convivencias de civilidad. Y que en unos años podamos celebrar que ya la gente no desaprueba el sistema judicial colombiano en un 80%, sino que lo aprueba en un 80% o en un 90%, y que eso se deba en gran parte al éxito del plan de transformación digital y a lo que nosotros podamos aportarle a ese plan como universidad y como laboratorio.